Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Vinieron cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 en total. José ya estaba en Egipto, y José murió, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel eran fértiles y se multiplicaban, y se incrementaban, y se multiplicaban, y se fortalecían en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mucho y más fuerte que nosotros. Venid, hagamos astutamente para que no se multiplique, y si se levantare guerra, también se unirá a nuestros enemigos y peleará contra nosotros, y se irá de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los oprimían con trabajos forzados. Construyeron con ellos las ciudades de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se esparcían. Así que los egipcios temieron a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y les hicieron la vida amarga con trabajos forzados en barro y ladrillo, y en toda obra del campo, toda obra en que los hacían servir con dureza. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: Cuando ayudéis a las hebreas a dar a luz, y miréis el niño en la cuna, si es varón, matadlo, pero si es mujer, dejaréis vivir. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les dijo, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, y habéis dejado vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las hebreas no son como los egipcios, son vigorosas y dan a luz antes que lleguemos. Así Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se hizo muy fuerte. Y porque las parteras temieron a Dios, Él les dio familias. Y Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad a todos los hijos varones que nazcan a los hebreos al río, y dejad vivir a las mujeres. Después de la muerte de José, los hijos de Israel se multiplicaron y llenaron la tierra de Egipto. Un nuevo rey surgió sobre Egipto que no conocía a José y temía que los israelitas se volvieran demasiado numerosos y poderosos. Pensó que, en caso de guerra, podrían unirse a los enemigos y huir del país, así que los sometió a trabajos forzados, obligándolos a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. A pesar de la opresión, el pueblo continuaba creciendo y los egipcios comenzaron a temerlos. El rey de Egipto mandó a las parteras hebreas, Sifra y Púa, que cuando ayudaran a las mujeres hebreas a dar a luz, mataran a los hijos varones y dejaran vivir a las mujeres. Pero las parteras temieron a Dios y no cumplieron la orden, dejando vivir a los niños. Cuando el faraón las interrogó, ellas respondieron que las hebreas daban a luz antes de que ellas llegaran. Y así Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó aún más. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo que arrojara al río a todos los hijos varones que nacieran de los hebreos, mientras dejaban vivir a las mujeres. En medio de ese tiempo nació un hijo de la casa de Leví. Su madre lo escondió 3 meses para protegerlo, y al no poder ocultarlo más, lo colocó en una canasta entre los juncos del río. La hija de Faraón lo encontró, lo tomó y lo crió como su hijo, llamándolo Moisés. Cuando creció, Moisés vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo y, en defensa de su pueblo, mató al egipcio y escondió su cuerpo. Al enterarse, Faraón buscó matarlo, y Moisés huyó al desierto de Madián, donde se casó con Séfora, hija de Jetro, y se convirtió en pastor. Mientras pastoreaba, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Dios lo llamó desde la zarza y le encomendó liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés dudó, preguntando quién era él para hacerlo, y Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales para demostrar su autoridad. Moisés regresó a Egipto junto con su hermano Aarón, quien sería su portavoz ante los ancianos de Israel. Moisés realizó las señales y el pueblo creyó en Dios y lo adoró. Moisés
y Aarón presentaron la demanda ante Faraón que dejara ir al pueblo de Israel para celebrar una fiesta a su Dios. Faraón se negó y aumentó la carga sobre los israelitas, obligándolos a fabricar los mismos ladrillos sin darles paja, lo que produjo sufrimiento y quejas. Aún así, Dios reafirmó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo liberar a su pueblo. Moisés comunicó al pueblo que Dios los había escogido, aunque ellos seguían oprimidos. Dios envió las primeras plagas, convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y dejando el río inutilizable para beber. Los magos de Egipto imitaron la señal, pero no pudieron revertirla. Luego vinieron ranas sobre toda la tierra, seguidas por piojos surgidos del polvo, que afectaron a hombres y animales. Dios envió enjambres de moscas, enfermedades que mataron al ganado, úlceras sobre hombres y animales, granizo devastador, langostas y tinieblas, cada plaga demostrando que su poder superaba al de los dioses egipcios. Finalmente, Dios anunció la muerte de todos los primogénitos de Egipto, pero instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre del cordero, lo que originó la primera Pascua. Dios habló a Moisés y le reafirmó su promesa de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, recordándole que él había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y que su descendencia se multiplicaría y heredaría la tierra prometida. Moisés y Aarón se dirigieron nuevamente ante Faraón, y Dios le dio a Moisés señales poderosas. Al arrojar su bastón al suelo, se convirtió en serpiente. Al introducir la mano en su seno, se volvió leprosa y luego quedó sana nuevamente, demostrando que Dios estaba con él. Moisés y Aarón llamaron a los ancianos de Israel y les contaron todo lo que Dios había hecho, incluyendo los milagros que les permitirían creer. Los ancianos de Israel creyeron y adoraron a Dios. Luego, Moisés y Aarón confrontaron a Faraón por segunda vez, pidiéndole que dejara ir a Israel para celebrar una fiesta en honor a Dios. Faraón se negó y endureció su corazón, aumentando aún más la carga sobre los israelitas. Sin embargo, Dios aseguró a Moisés que él tenía poder sobre Egipto y que cada milagro demostraría su supremacía. Dios comenzó a enviar las plagas sobre Egipto, mostrando su poder y proclamando la liberación de su pueblo. Primero convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y dejando el río imposible de beber. Los magos egipcios replicaron el milagro con sus artes, pero no pudieron revertirlo. Luego vinieron las ranas que cubrieron toda la tierra, y los magos intentaron imitarlas sin éxito. Después surgieron piojos del polvo, afectando a hombres y animales, demostrando que el poder de Dios era superior. A continuación, Dios envió enjambres de moscas, seguidas por enfermedades que mataron al ganado de los egipcios, pero preservaron el de los israelitas. Luego vinieron úlceras dolorosas sobre hombres y animales, y un granizo devastador destruyó cultivos y mató todo lo que estaba al aire libre, mientras la región de Gosén, donde vivían los israelitas, quedó indemne. Las langostas cubrieron la tierra, devorando todo lo que quedó del granizo, y posteriormente una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, mientras los israelitas tenían luz en sus casas. Cada plaga mostraba que los dioses de Egipto eran impotentes frente al Dios de Israel, y que él guiaba y protegía a su pueblo. A pesar de las señales, Faraón continuaba endureciendo su corazón. Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de animales. Pero instruyó a los israelitas que sacrificaran un cordero y pusieran su sangre en los postes de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares, estableciendo la primera Pascua. Dios dijo que este rito debía ser recordado por generaciones como un memorial de la liberación de su pueblo y de su poder sobre la vida y la muerte. Después de la última plaga, Faraón finalmente permitió que los israelitas partieran de Egipto.
Moisés anunció a todo el pueblo que debían preparar sus bienes y tomar sus ovejas y ganado y partir hacia la tierra prometida. Cada familia tomó su cordero de la Pascua, lo sacrificó y untó la sangre en los postes de sus casas, siguiendo las instrucciones de Dios, mientras la noche del ángel de la muerte pasó sobre Egipto, causando gran dolor entre los egipcios. Al amanecer, los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, guiados por Dios en columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Dios guiaba y protegía a su pueblo, mientras los egipcios, arrepentidos y temerosos de perder a sus esclavos, los persiguieron. Cuando Israel llegó al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el mar y el ejército de Faraón. Entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar, y un viento fuerte hizo que las aguas se dividieran, formando muros a ambos lados, dejando un camino seco por el cual los israelitas cruzaron. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios cerró las aguas sobre ellos, destruyendo al ejército de Faraón y demostrando su poder y protección sobre Israel. El pueblo celebró con cantos y alabanzas, recordando la liberación y la fidelidad de Dios. A partir de ese momento, Moisés y los israelitas comenzaron su peregrinación por el desierto de Sur, y Dios proveyó para ellos alimento y agua. Cuando se quejaron de hambre, Dios envió maná del cielo y codornices por la tarde, enseñándoles a depender completamente de Él. Cuando se quejaron de sed, Dios instruyó a Moisés a golpear la roca en Horeb, de la cual brotó agua para todos. Durante este tiempo, los amalecitas atacaron a Israel, pero mientras Moisés levantaba sus manos en oración, el pueblo prevalecía. Al bajar sus manos, los amalecitas ganaban, enseñando al pueblo la importancia de la dependencia constante en Dios. Después de llegar al monte Sinaí, Dios llamó al pueblo a prepararse y consagrarse, anunciando que Él descendería en una nube sobre el monte y que todo aquel que tocara el monte sería castigado con muerte. Moisés subió al monte y Dios le entregó los 10 mandamientos, proclamando: «No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás la mujer ni los bienes de tu prójimo». Al escuchar estas palabras, el pueblo temió y pidió a Moisés que hablara con Dios en su lugar, temiendo morir por haber oído la voz del Señor directamente. Dios también dio instrucciones adicionales sobre justicia, sacrificios, fiestas y cuidado de los vulnerables, como huérfanos y viudas, para que la santidad y la obediencia se reflejaran en la vida diaria de Israel. Moisés escribió todas las palabras de Dios y construyó un altar con 12 piedras, representando a las tribus. Ofreció sacrificios y roció la sangre sobre el pueblo, sellando el pacto entre Dios y los israelitas. Durante su ausencia, el pueblo se rebeló, construyendo un becerro de oro y adorándolo. Dios se indignó, pero Moisés intercedió, y aunque hubo castigo, aquellos que se arrepintieron fueron perdonados. Dios renovó la alianza y entregó nuevas tablas de piedra con los mandamientos. Luego Dios dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el arca del pacto, el candelabro, el altar y las vestiduras sacerdotales, todo con medidas y materiales precisos para que Israel pudiera adorar y ofrecer sacrificios de manera ordenada. El pueblo obedeció y al finalizar, la gloria de Dios llenó el tabernáculo, mostrando su presencia entre ellos. A partir de entonces, Israel tuvo un lugar santo donde Dios moraba, y continuaron su peregrinación guiados por Él, aprendiendo a confiar en su provisión y obedecer sus mandamientos. Después de entregar los 10 mandamientos y establecer el pacto, Dios instruyó a Moisés sobre leyes civiles y sociales para regular la vida de Israel. Enseñó cómo tratar a los siervos, cómo reparar daños
qué hacer en casos de homicidio o agresión y cómo administrar justicia de manera justa y equitativa. Estas leyes protegían a los más vulnerables y establecían un sistema de justicia fundamentado en la santidad y en el temor de Dios. Dios también dio instrucciones precisas para los sacrificios diarios y festivos, incluyendo el holocausto, la ofrenda de cereal, el sacrificio de paz y la ofrenda por el pecado, mostrando cómo acercarse a Él con reverencia y obediencia. Además, ordenó la celebración de las fiestas solemnes, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas, recordando siempre la liberación de Egipto y la provisión de Dios. Moisés recibió instrucciones detalladas para el tabernáculo y sus utensilios. El arca del pacto debía ser de madera de acacia y recubierta de oro, con un propiciatorio de oro puro sobre ella, donde Dios se manifestaría, el altar de bronce y el altar de oro, las vasijas sagradas, el candelabro de oro, los cortinajes y todos los muebles del tabernáculo debían hacerse con precisión, siguiendo los patrones que Dios le mostró. Cada elemento tenía un significado y servía para manifestar la santidad y la presencia divina. Dios eligió a Aarón y sus hijos para el sacerdocio y les dio instrucciones para la confección de sus vestiduras, la túnica bordada, el efod, el pectoral con piedras preciosas, el cinturón y el turbante, todos elaborados con materiales finos y colores simbólicos. También se detallaron los procedimientos para la consagración de los sacerdotes, incluyendo la unción con aceite y la ofrenda de sacrificios. Los sacerdotes serían los mediadores entre Dios y el pueblo, enseñando la ley y ofreciendo sacrificios de manera continua. Luego Dios instruyó a Moisés sobre los oficios del tabernáculo, la importancia del aceite para el candelabro, la preparación del incienso y el cuidado de los utensilios sagrados. Dio leyes sobre los diezmos y ofrendas, asegurando que todo en la vida de Israel recordara la dependencia de Dios y la santidad requerida. También se prepararon provisiones para la construcción y el mantenimiento del tabernáculo, incluyendo oro, plata, bronce, telas finas, piedras preciosas, maderas y aceites, recolectados generosamente por el pueblo. Dios habló sobre la institución del sumo sacerdote y sus deberes, incluyendo cómo entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre de sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Los sacerdotes ordinarios debían ofrecer sacrificios diarios, mantener la pureza y enseñar la ley a todos los israelitas. Cada ceremonia y cada rito tenían un propósito, mostrando la santidad de Dios y la forma correcta de adorarlo. Conforme se acercaba el momento de iniciar la construcción del tabernáculo, Dios reveló los patrones de cada pieza y la forma exacta en que debían ensamblarse. El tabernáculo debía ser transportable, ya que el pueblo vagaría por el desierto, pero debía reflejar la gloria de Dios y ser un lugar donde su presencia pudiera morar en medio de ellos. El pueblo se comprometió a seguir cada instrucción y a aportar generosamente materiales y trabajo para la obra sagrada. Dios también enseñó sobre la preparación de los sacerdotes, incluyendo cómo lavarse, vestirse y ofrecer sacrificios con pureza, y cómo llevar a cabo los ritos de consagración. Cada acción estaba cargada de simbolismo y debía realizarse con precisión para mantener la santidad. Así, el pueblo aprendía a honrar a Dios, no solo con palabras, sino con acciones concretas y obedientes. Dios habló a Moisés y le dijo que designara a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, llenándolos con el Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia y conocimiento para elaborar todas las obras del tabernáculo, incluyendo tallados en madera, bordados y trabajos en oro, plata y bronce. Les dio instrucciones para enseñar y guiar a otros artesanos para que todo se hiciera según los patrones que él había mostrado. Dios también recordó la importancia del descanso en el día séptimo, ordenando que todos observaran el sábado como señal de la alianza y recordatorio de la creación. Todo aquel que trabajara en ese día debía ser castigado, y el sábado debía ser un tiempo santo dedicado a Dios. Esta señal debía perdurar para que las generaciones reconocieran que Él es el Señor que santifica y da la vida. Moisés llamó al pueblo de Israel
y dio todas las instrucciones que Dios había mandado. El pueblo escuchó y ofreció generosamente materiales para la construcción del tabernáculo: oro, plata, bronce, telas finas, aceites y piedras preciosas. Todos los hombres y mujeres con habilidades en artesanía se pusieron a trabajar bajo la guía de Bezalel y Aholiab. Cada pieza, cada vestidura y cada utensilio se elaboraron exactamente según el patrón que Dios había dado, desde el arca del pacto hasta el candelabro, los altares, las cortinas y todos los elementos del tabernáculo. Cuando todo estuvo listo, Moisés ensambló el tabernáculo siguiendo las instrucciones precisas de Dios. Colocó el arca en el lugar santísimo, puso el propiciatorio de oro sobre ella, colocó las cortinas, el altar de oro, el candelabro, el altar de bronce y todos los utensilios, tal como Dios había indicado. Cada detalle reflejaba la gloria y santidad de Dios. Moisés ungió con aceite santo el tabernáculo y todo su contenido, consagrando el lugar para que la presencia de Dios morara entre ellos. Luego Moisés consagró a Aarón y sus hijos, lavándolos, vistiendo las vestiduras sacerdotales y ofreciéndolos ante el pueblo. Presentó sacrificios de purificación y unción, enseñando cómo debían realizar su servicio delante del Señor. Aarón y sus hijos fueron apartados para ministrar en el tabernáculo y enseñar al pueblo las leyes y ritos que Dios había dado. Todo se realizó con reverencia, obedeciendo cada instrucción, mostrando que la santidad y la obediencia son esenciales para acercarse a Dios. Cuando todo estuvo terminado, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Una nube cubrió el lugar y la presencia de Dios se manifestó de manera visible, mostrando que Él moraba en medio de su pueblo. Siempre que la nube se levantaba, los israelitas emprendían su marcha. Cuando se posaba, acampaban. Durante el día, la nube los guiaba y de noche, la columna de fuego iluminaba el campamento, asegurando que Dios dirigiera cada paso de su camino en el desierto. Moisés instruyó al pueblo sobre la obediencia continua a Dios, el respeto por el tabernáculo y las leyes, y la importancia de mantener la pureza en el servicio. Cada sacrificio, cada oración y cada rito recordaba a Israel que vivían bajo la autoridad y protección de Dios, y que su presencia debía ser honrada siempre. Así concluyó la obra del tabernáculo, estableciendo un lugar santo donde Dios podía morar en medio de ellos, asegurando que su pueblo tuviera un punto de encuentro con el cielo y un recordatorio constante de su fidelidad, provisión y poder. Con la construcción del tabernáculo completada y la presencia de Dios manifestada, el libro de Éxodo llega a su cierre, mostrando cómo Dios liberó a su pueblo, lo guió, le dio leyes y estableció un lugar de encuentro divino, enseñando que la obediencia, la fe y la santidad son esenciales para vivir bajo su bendición. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta celebración. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus hogares. Recuerden vivir cada día con fe, esperanza y amor, confiando en que Él siempre guía nuestros pasos. No olviden llevar esta palabra a sus vidas y compartirla con quienes más lo necesitan. Les invitamos a acompañarnos mañana en una nueva misa, donde juntos seguiremos aprendiendo y fortaleciendo nuestra relación con el Señor. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Amén.